Hola a todos. El día de hoy en este tutorial vamos a ver cómo solucionar un sistema de primer orden en Simulink, ¿sí? Para esto haremos uso de un sistema CCTR, como se puede ver en la imagen, donde vamos a considerar una reacción irreversible de primer orden que va a pasar del compuesto A al compuesto B, ¿sí? Se conoce la concentración inicial de la entrada. También se considera un caudal de entrada, el cual va a ser constante. Y adicionalmente también consideramos una concentración de salida del compuesto A, ¿sí? También conocemos el volumen de control y el volumen del reactor que va a ser B. Y vamos a también conocer la constante cinética de reacción de primer orden que va a ser K1. Para esto nos piden en la primera pregunta, que es plantea el modelo dinámico para la concentración de A en el tiempo y encuentra la función de transferencia del sistema siguiendo el procedimiento que ustedes ven en Eclipse. Entonces, primero lo que vamos a hacer es plantear el modelo dinámico, ¿sí? Para esto, eh, consideramos un balance de masa para la especie A, donde en el lado de la acumulación vamos a considerar el cambio de la concentración en el tiempo de la concentración de la especie A multiplicado por el volumen, ¿sí? El lado derecho tenemos el término de entrada al reactor, donde consideramos el caudal y la concentración de A en esa entrada. También tenemos los términos de salida, donde tenemos el caudal nuevamente multiplicado por la concentración de A en el reactor, dado que es un CCTR, y posteriormente ya tenemos el término de consumo de A, el cual va a estar terminado por una reacción de primer orden, donde va a estar multiplicado por K1 la concentración y el volumen de control. ¿Sí? Ya planteando los balances de masa, para poder encontrar la función de transferencia necesitamos encontrar el balance, o sea, el modelo, a partir de la variable desviación. Entonces, para esto, lo que hacemos es plantear el mismo balance de masa, pero ahora en estado estacionario, donde consideramos que el lado derecho, aunque nosotros conocemos que este valor sea cero, nosotros lo dejamos definido a partir del estado estacionario. Comúnmente lo hacemos considerando ese es arriba de la variable del modelo. Entonces, definimos esta parte, la parte izquierda, perdón, del modelo en base al estado estacionario y así análogamente para el lado derecho, donde nuevamente tenemos los términos de entrada, salida y consumo, pero ahora definidos para el estado estacionario. Entonces, ¿qué hacemos para la variable de desviación? Es restar la ecuación 1 con la ecuación 2 y juntando términos que sean convenientes. Es decir, que, como se muestra en la imagen, al lado izquierdo tenemos junta la derivada de la concentración en el tiempo y la desviación y la estado estacionario. Y análogamente para el resto de la ecuación, donde tenemos nuevamente la entrada, salida y consumo. Pero ahora restando la ecuación 1 y 2 que vimos anteriormente. Entonces, como sabemos, esta resta se conoce como la variable de desviación de la concentración A. Entonces, podemos redefinir la ecuación que anteriormente vimos, ahora definimos para variables de desviación, donde tenemos la acumulación, la entrada, la salida y el consumo. Entonces, considerando el modelo definido en variable de desviación, lo que hacemos es buscar cómo transformar esto en la función de transferencia, ¿sí? Para esto, lo primero que hacemos es dividir el volumen del reactor para poder despejar por sí sola la derivada de la concentración en el tiempo. Y si es que pasamos el lado al lado izquierdo, todo lo que no sea entrada al sistema, es decir, CAO, CA en la entrada, nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Donde vemos que al lado izquierdo tenemos la derivada de la concentración más un término multiplicado por la concentración en la salida y al lado derecho tenemos las entradas, que es decir, la concentración de A en el flujo volumétrico Q. Entonces, ahora nosotros necesitamos para definir una función de transferencia que es despejar esta variable, es decir, la variable de concentración de A en el tiempo. ¿Qué hacemos entonces? Dividimos toda nuestra ecuación por este término.
Al hacer eso, nos queda de la siguiente manera, donde nuevamente tenemos la forma canónica, donde se considera la concentración solita, la concentración de A en el tiempo, multiplicado por un término que nosotros ya sabemos por el curso cómo le vamos a denominar, multiplicado por la derivada de la concentración en el tiempo, y al lado izquierdo, o sea, al lado derecho, tenemos multiplicado nuevamente otro término que también conocemos por el curso, multiplicado por la variable de entrada, ¿sí? Entonces, esperemos que sepan cómo se llaman. Pero el término que acompaña la derivada, si le denominamos en el curso tau p, que queda definido por el caudal, el volumen y la constante de reacción, y la variable que, o sea, el parámetro que acompaña la variable de entrada, la variable manipulable, va a ser P, ¿sí? Entonces, nosotros podemos saber estos valores al poder reemplazar K, B y, o sea, Q, B y K, ¿sí? Para esto, primero sí es importante como poder reescribir la última ecuación que vimos de la forma canónica, pero ocupando los valores de, conociendo, por así decirlo, los valores de tau p y kp. Entonces, para después, en el curso es muy útil que ustedes puedan reemplazar sabiendo que conocen estos valores y trabajar con esta función, ya que si es que, por ejemplo, ocupan estos valores y trabajan la ecuación de la manera que está arriba, puede ser un poco engorroso a medida que va avanzando el curso y pueden ocurrir algunos errores al tiempo de hacer la matraca, por así decirlo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lleguen a esta forma, a la ecuación que vemos en la ecuación 4. Entonces, aplicando la formada de Laplace, nosotros podemos transformar nuestra ecuación continua en la función de transferencia en el tiempo, en el tiempo complejo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en el curso es aplicar Laplace en toda la función y se aplican funciones de Laplace conocidas, como por ejemplo la función de Laplace de la derivada, la variable por sí sola y de un valor constante. Entonces, a medida que van viendo, como que uno va agarrando un poco la mano de cómo va funcionando y cómo se aplica esta función. Para la derivada se encuentra que es la variable, eh, la variable en el tiempo complejo, en el cual se puede denominar por esta barrita, por, por S, menos la variable en el tiempo cero. Y asimismo con el de la variable por sí sola, que es la variable por sí sola, pero ahora definido en el campo complejo, ¿sí? Y para la variable constante se considera la misma. Entonces, así, y pueden anular de que este valor en un tiempo cero es cero, como condición inicial, podemos obtener lo siguiente, donde se define que va a ser nuestra función en el tiempo complejo va a estar definido por tau p, por la concentración de A en el tiempo complejo por S, más la concentración de A en el tiempo complejo, en el campo complejo, y va a ser igual por Kp por la variable manipulable, la concentración de entrada. Entonces, si nosotros nuevamente ajustamos y modificamos de manera que dejamos a un lado la variable de A en el tiempo complejo y va a estar igualado por un término, que nuevamente le vamos a denominar de manera conveniente como la función de transferencia, multiplicado por la concentración de entrada. Es importante que a un lado consideren la variable de salida y que en el otro consideren la variable de entrada, en el que la variable de entrada va a estar acompañado por la función de transferencia, ¿sí? Entonces, al pasar dividiendo la variable de entrada al la variable de salida, en la que queda variable de salida dividido por variable de entrada, vamos a definir la función de transferencia, que es Kp dividido por tau p por S más 1. ¿Sí? Bueno, si es que ahora ocupamos los valores que mencionan en el enunciado, donde K
o sea, Q va a ser 3 metros cúbicos por segundo, el volumen va a ser 3 metros cúbicos y la constante de reacción va a ser 0,35. En las expresiones que habíamos encontrado anteriormente para tau P y Kp, y análogamente para la función de transferencia, podemos encontrar finalmente cómo se va a expresar esta. Para esto vamos a ocupar Maple, en el que ya tengo un poquito avanzado, pero primero lo que hacemos es definir el valor de tau p, al mismo que teníamos en el enunciado, o sea que pudimos encontrar nosotros, y análogamente para kp. Sí mismo podemos definir la función de transferencia, que es kp partido por tau p por s más 1, ¿cierto? Entonces ahí se me va a actualizar. Aquí ya lo tenía listo ya había runeado los valores de los parámetros, pero les debería salir cómo se expresa primero las funciones. Y a una vez haber definido cuánto valían esos parámetros, al volver a runear la primera parte, ya les debería salir lo que sale aquí, en donde primero definimos el valor, encontramos el valor de tau p y el valor de kp. Y análogamente, cómo se expresan esos valores ya aplicados en la función de transferencia, donde arriba, en el numerador, definimos kp. Abajo tenemos el valor de tau p por s más 1, ¿sí? Entonces, lo que nos piden en la segunda parte, aquí encontramos la función de transferencia y todo. Ahora simula el sistema en Simulink, asumiendo un cambio escalón de 4 unidades en la entrada CA0. Entonces, lo que hacemos para esto es ir a MATLAB. Yéndonos a MATLAB, vamos y aquí la ventana de comandos, lo que nosotros podemos hacer es poner, por ejemplo, Simulink para abrir Simulink. De lo contrario, si es que apretamos acá arriba, en el Home, tenemos la parte donde dice Simulink y al apretarlo se nos debería abrir Simulink, ¿sí? Así que están esas dos opciones, ¿sí? Se demora a veces un poquito en abrir, así que esperar. Una vez abierto, lo que vamos a hacer es abrir un modelo nuevo en blanco. Una vez que se ha abierto la ventana en blanco, lo que vamos a hacer es lo que vamos a ir al library, donde al apretarlo nos van a aparecer varias cosas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Entonces vamos al primero, donde dice Simulink. Y en la primera parte aquí ustedes ven varias carpetas. Entre estas carpetas, por ejemplo, encontramos los bloques comunes. Los bloques comunes podemos encontrar, por ejemplo, ganancias que van a ver posteriormente, valores de suma que espero que hayan visto y también nos encontramos con las funciones de transferencia, que aquí no están, pero si vamos a Continuous, lo podemos encontrar. Entonces, aquí encontramos la función de transferencia, ¿cierto? Entonces, nosotros al apretarla o arrastrarla, lo que nos va a aparecer va a ser el bloque de las funciones de transferencia en la parte blanca, donde estamos dibujando nuestro sistema. Entonces, nosotros aquí la podemos mover, la podemos agrandar, etcétera, etcétera. Depende cómo nosotros lo estemos usando. Entonces, nuevamente, si nos vamos a los bloques comunes, nosotros necesitamos un terminador siempre, ¿sí? Para terminar nuestro sistema. Entonces, adicionalmente, necesitamos un, un sources. Vamos a sources, donde ustedes van a encontrar un step, es decir, una perturbación, ¿ya? Esta perturbación
es la que nosotros vamos a considerar con de 4 unidades, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esas modificaciones? Cerramos aquí y considerar, sí, muy importante que ustedes deben juntar estas cosas. Juntar y juntar. Entonces, como solamente nuestro sistema considera una función de transferencia y una perturbación, solamente consideramos un sistema simple, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, para poder modificarlo, nosotros hacemos doble clic sobre lo que estemos y lo que queramos modificar. Y en este caso vamos a tener cómo modificar la perturbación. ¿Qué significa esto? Que el valor inicial va a ser 0 de nuestra condición, que el valor final en este caso va a ser 4, que es lo que nos mencionaban en el enunciado, y que el tiempo en el que se va a hacer el step va a ser en la primera unidad. ¿Sí? Entonces al inicio va a haber el 0, va a llegar al tiempo o la unidad 1 de tiempo, va a generar esta perturbación de 4 unidades. Entonces ahí para guardar las configuraciones apretamos OK. Y ahora necesitamos cambiar nuestra función de transferencia, ¿cierto? Porque aquí dice que Kp vale 1 y que tau p vale 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a esta parte en donde, aquí como menciona, tenemos el coeficiente del numerador, en el que según nuestro sistema corresponde a Kp. Entonces, vamos al valor que nosotros encontramos en Maple y lo copiamos. Acá está. Copiamos, vale 2.77. Entonces aquí vamos y se pega. Entonces nuevamente hacemos lo mismo con el tau p que va en la parte del numerador, ¿sí? Entonces aquí copiamos y aquí como tenemos 1, espacio 1. ¿Qué significa esto? Que este 1, el primero, corresponde al parámetro que está multiplicando al s y el otro 1 corresponde al que está sumando. Entonces nosotros necesitamos modificar el que corresponde a la multiplicación de s. Entonces, ¿qué va a corresponder ahora? A lo que nos va a mostrar. Aquí hay que agrandarlo un poco para poder ver cómo se configura. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo funciona nuestra función de transferencia en Simulink, donde arriba tenemos el valor de Kp y abajo tenemos el valor de UP. Sí, que es lo que habíamos encontrado en la primera parte de la pregunta. Entonces, ahora es muy importante poder ver cómo nosotros vamos a tener nuestra respuesta. Y para esto, y para ver cómo está funcionando o los valores que entrega los valores de salida, nosotros hacemos clic en la línea de salida antes del terminal y ponemos add view. ¿Sí? Al apretar eso, tenemos lo siguiente. Nos sale lo siguiente, donde nosotros ponemos scoop, ¿sí? Al hacer eso, nos va a, está demorando un poquito, pero nos va a entregar un cuadradito celeste gris, en el que al apretarlo, cuando nosotros pongamos RAM, podamos ver cómo es que nos está dando la salida de nuestro sistema. Asimismo, nosotros ponemos en la variable de entrada, hacemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Ponemos nuevamente lo mismo, nos sale scoop y lo ponemos. Entonces, nosotros ahora, nos deberías, ahí está. Ahí significa que nos está visualizando cómo va a estar la entrada de nuestro sistema, en este caso, la función de transferencia, ¿sí? Entonces, cerramos esto y vemos cómo tenemos el cuadrito tanto en la entrada como en la salida, en las líneas de salida. Entonces, nosotros ponemos run. Aquí, como podemos ver, significa que el stop time significa que va a ser nuestro tiempo de simulación, ¿sí? Entonces, ponemos run. Y una vez ya finalizado la ejecución del código, podemos apretar el cuadradito que anteriormente mencionamos, el de la salida. Y al apretarlo, nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a salir, podemos apretar los dos. No, en este. En este, lo que nos va a mostrar va a ser la salida de nuestro sistema. Esperando. Ya. Nos va a mostrar la salida del sistema con el pulso que nosotros le dimos al tiempo 1, en el que a partir del tiempo 1 vamos a tener un sistema de primer orden dado esta curvita
y se va a llegar a un estado estacionario aproximadamente, que nosotros podemos eh, poder ver aquí. Al apretar ahí nosotros podemos ir moviendo esta cosita, de manera que al moverla nos va a ir entregando los valores que nosotros le vayamos señalando. Por ejemplo, en este caso, el que llega al estado estacionario, llegan aproximadamente 11 unidades. El estado estacionario se estabiliza en aproximadamente 11, con un tiempo en el que nosotros podemos llegar de aproximadamente, a ver, llega en aproximadamente 3,8. Si lo dejamos sueltito, en 3,8 aproximadamente. Ahí, ahí. 3 claro, 3,8. Entonces, Eh, pero como podemos dar cuenta que nosotros le entregamos, la perturbación empieza en el tiempo 1, se va a demorar unos 2,8, 2,9 unidades de tiempo. ¿Sí? Ahí. El computador está un poco pegado, pero ahí pueden ir viendo ustedes en qué valor más o menos llega. ¿Sí? Entonces llega en estado estacionario de 11 unidades aproximadamente en un tiempo de 2,8 unidades de tiempo. Entonces, de manera análoga, nosotros podemos saber a qué valor tiende nuestro sistema a través del teorema del valor final, ¿cierto? Entonces, como vieron en clases, este se puede encontrar a partir del límite de la función que está definida por la función de transferencia a través de nuestra perturbación, como está definida nuestra perturbación, en este caso corresponde a la amplitud de nuestra perturbación para un sistema de pulso, ¿sí? Entonces va a ser el límite cuando el tiempo tiende a infinito para la función definida anteriormente, ¿sí? Entonces, esto se puede demostrar, esto se puede igualar a el límite cuando el tiempo, o sea, el tiempo, S en el campo complejo tiende a infinito a partir de S por la función de transferencia donde tienen Kp, tau p, por S más 1, por cómo está definida nuestro pulso, que en este caso es 4, en este caso, ya que nosotros generamos una perturbación de 4 unidades. Si es que en el caso, por ejemplo, que ustedes consideren un escalón unitario, este A correspondería a un 1, ¿sí? Partido por S, solamente considerando que nosotros estamos generando un pulso. Entonces, si es que llevamos esto a Maple, podemos demostrar de la siguiente manera, donde ponemos o de limit de S por GP en este caso, por A, que en este caso, ven, vamos a mostrarlo, tal que S va a tender a 0. Y ahí se cierra. Entonces, en este caso, si es que ponemos run, nos va a demostrar al tiro nuestro valor cuando A aún no lo definimos. En este caso, si es que nosotros definimos que A va a ser 4, y nuevamente eh, runeamos esa parte, nos va a entregar de que el valor en el que nuestra función va a tender en el estado estacionario va a ser de 11 unidades, que es muy parecido a lo que encontramos en MATLAB, si es que no lo recuerdan. Entonces, ahora, ¿a qué tiempo va a tender a estabilizarse nuestro sistema? ¿Cómo podemos encontrar esto? A partir de, que también lo vieron en clases, que es el valor de 5 tau p. ¿Sí? El tiempo en el que se llega al estado estacionario entonces va a ser 5 por el valor de tau p que nosotros anteriormente conseguimos. Entonces, si llevamos esto a Maple y encontramos, vamos a tener que TSS va a ser igual a 5 por tau p, que ya lo habíamos definido anteriormente, que acá nos daba, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, y vamos a tener que va a ser aproximadamente el tiempo de estado estacionario de 2,7, que es muy parecido al que habíamos encontrado en MATLAB,
que si es que no mal recuerdan, llegaba en un tiempo de 3,8 aproximadamente, menos la unidad en la que se generaba este cambio en nuestro sistema, quedaban 2,8, 2,9, que es muy parecido al que el valor que nos tenemos de manera analítica en Maple. ¿Sí? Así que esperamos que con tanto la ayuda que les dimos aquí en este tutorial en Simulink, como los valores para poder llegar y utilizar el teorema de valor final, sean muy útiles para sus ejercicios del viernes. ¿Sí? Cualquier pregunta, estamos disponibles en correo con la Cata. Así que eso. Mucho éxito en lo que queda de semana y nos vemos el lunes. ¿Sí? Cuídense.